Desde que tengo memoria, mi padre siempre fue un hombre distante. Hablaba poco, evitaba el contacto físico y parecía vivir encerrado en un mundo donde yo no tenía permiso de entrar. Mientras otros niños corrían hacia los brazos de sus padres, yo solo recibía un leve gesto con la cabeza. Nunca un abrazo, nunca una mano en el hombro. Crecí pensando que quizás yo era el problema, que algo en mí no merecía ese tipo de cariño. Mi madre intentaba compensar su frialdad, pero incluso ella guardaba un silencio extraño cuando yo preguntaba por él. Decía que mi padre simplemente era así, que no sabía expresar sus emociones. Yo acepté esas explicaciones durante años, aunque en mi interior siempre ardía esa pequeña herida que nunca terminaba de sanar, esa necesidad de un abrazo que jamás llegaba. Con el tiempo, comencé a construir una coraza emocional. Si él no demostraba amor, yo tampoco lo haría. Dejé de esperar cumpleaños especiales, palabras de aliento o cualquier gesto de cercanía. Me acostumbré a vivir en una casa donde las emociones parecían prohibidas. Pero incluso así, había noches en las que me preguntaba cómo sería sentir sus brazos alrededor de mí. A medida que fui creciendo, nuestra relación se volvió funcional. Hablábamos lo necesario. Él trabajaba, yo estudiaba. Compartíamos un techo, pero no una vida. A veces veía en sus ojos algo que no entendía, un brillo apagado, casi un lamento, pero nunca me atreví a preguntar. Pensaba que era demasiado tarde para cambiar algo entre nosotros. Nunca imaginé que todo aquello tenía un motivo. Nunca imaginé que mi padre guardaba un dolor tan profundo que lo había convertido en ese hombre de hielo, y jamás habría creído que un abrazo suyo cambiaría toda mi historia. Una noticia que quebró mis certezas. Yo tenía 22 años cuando el médico nos dio la noticia que alteraría por completo la rutina fría que teníamos. Mi padre estaba enfermo. Una enfermedad silenciosa, lenta, pero inevitable. Cuando escuché la palabra grave, sentí que el piso se abría bajo mis pies. Por primera vez, lo miré no como una figura distante, sino como un hombre vulnerable. Los días siguientes pasaron como un torbellino. Mi padre apenas hablaba, pero esta vez no era frialdad, era miedo. Sin embargo, incluso en ese estado mantenía su distancia. No permitía que lo ayudara. Rechazaba cualquier gesto de cuidado, como si no mereciera ser tratado con cariño. Verlo así despertó en mí una mezcla de tristeza y frustración. Mi madre intentaba mantenerse fuerte, pero yo podía ver las lágrimas que escondía cuando creía que nadie la observaba. Era como si toda la casa respirara un aire pesado, lleno de cosas que nunca se dijeron. Yo quería acercarme más a él, preguntarle tantas cosas, pero el muro entre nosotros parecía más alto que nunca. Una noche, mientras lo acompañaba en silencio, sentí que algo dentro de mí se quebraba. ¿Y si él se iba sin que yo supiera la verdad detrás de su distancia? ¿Y si nunca entendía por qué me negó algo tan simple como un abrazo durante toda mi vida? El miedo a perderlo comenzó a convertirse en una urgencia emocional. Decidí que, antes de que fuera demasiado tarde, necesitaba respuestas. No podía seguir viviendo con ese nudo en el pecho. No podía permitir que la historia de mi vida se cerrara sin entender la del hombre que la había marcado tanto. El pasado que nunca imaginé. Una tarde, mientras lo ayudaba a organizar documentos médicos, encontré una caja de madera guardada en el fondo de su armario. Mi padre intentó quitármela de inmediato, pero estaba tan débil que no pudo. Le pregunté qué era, y por primera vez no me respondió. Solo bajó la mirada, derrotado. Abrí la caja sin saber que lo que había dentro cambiaría mi percepción sobre él, para siempre. Dentro encontré fotografías antiguas. Mi padre mucho más joven, sonriente, con una mujer que jamás había visto. En algunas imágenes, él la abrazaba con una ternura que yo nunca había recibido. En otras, ella acariciaba su rostro. Era evidente que se amaban profundamente, y justo en medio de esas fotos, una imagen borrosa de un bebé en brazos de esa mujer. Mi corazón comenzó a golpear con fuerza. Sentí un frío recorrer mi cuerpo, mientras mi padre, con voz temblorosa, pronunciaba el nombre de esa mujer. Era mi madre, no la madre con la que yo había vivido, sino la mujer que me dio la vida. La mujer que murió cuando yo tenía apenas unos meses. Mi padre comenzó a llorar, lágrimas silenciosas, como si rompiera una compuerta que había retenido por décadas. Me contó que desde el día en que ella murió en sus brazos,
Nunca volvió a ser el mismo. Prometió protegerme, pero el dolor lo destruyó por dentro, y el miedo a perderme también lo consumió. Dijo que cada vez que intentaba abrazarme, sentía que traicionaba a la mujer que había amado tanto, que su muerte lo dejó vacío, incapaz de expresar cualquier afecto sin recordar el dolor de perderla. Yo no sabía qué decir. Nunca había imaginado algo así. Mi padre no era frío, estaba roto. La distancia que no era falta de amor. Después de escuchar su historia, entendí que mi padre nunca me había rechazado. Se estaba protegiendo a sí mismo del recuerdo más doloroso de su vida. Cada abrazo que no me dio fue un intento desesperado de no desmoronarse frente a mí. Él creía que si permitía que el cariño regresara a su corazón, el vacío de la pérdida volvería a destruirlo. Yo crecí creyendo que no me quería, pero él pasaba noches enteras velando mi sueño cuando era niño, escondido en la oscuridad para que yo no lo viera llorar. Preparava meu café da manhã todas as manhãs, enquanto fingia indiferença. Assistia aos meus jogos de longe, sem que eu percebesse, porque tinha medo de aproximar-se demais e me machucar com sua fragilidade. Minha madre adoptiva, a mulher com quem cresci, sabia de tudo. Ela tentou ajudá-lo, mas nunca conseguiu quebrar o muro do trauma. Ele havia perdido o amor de sua vida e temia perder a sua hijo do mesmo modo. Sua forma de amar era torpe, silenciosa, mas ainda assim era amor. Eu não sabia se sentia raiva, pena ou compaixão, mas pela primeira vez eu enxerguei meu pai. Não o homem distante, mas o homem quebrado que carregou sua dor sozinho para que eu não carregasse a minha. Assim começou a transformação dentro de mim. Entendi que o silêncio dele não era rejeição. Era a única forma de sobrevivência que ele conhecia. El dia que o medo se volviu amor. A doença avançava rapidamente. Meu pai já não conseguia caminhar sozinho. Um dia, enquanto o ajudava a sentar-se na poltrona da sala, ele me segurou pelo braço, algo que nunca havia feito antes. Seus olhos estavam cheios de lágrimas, como se estivesse travando uma batalha interna entre o medo e a coragem. Ele tentou dizer algo, mas as palavras não saíam. Então, com uma mão trêmula, ele tocou meu rosto. Foi um gesto pequeno, mas para mim foi como se o tempo tivesse parado. Nunca tinha sentido o toque dele assim. Pela primeira vez, ele não recuou, não se escondeu. Apenas ficou ali, olhando para mim com uma vulnerabilidade que eu jamais imaginaria ver. Tentei falar, mas minha voz falhou. Aquele momento era mais poderoso do que qualquer conversa que pudéssemos ter tido. Ele apertou minha mão com força, como se estivesse pedindo perdão, como se estivesse tentando compensar todos os anos de silêncio. Eu senti meu coração quebrar e, ao mesmo tempo, sarar. Aquele toque foi o começo, o primeiro gesto real de amor que recebi dele. A partir daquele dia, algo mudou. Não muito, não rápido, mas mudou. Ele começou a permitir que eu o ajudasse, começou a olhar nos meus olhos sem fugir, e pouco a pouco, seu muro começou a cair. Eu entendi que aquele era o momento que eu havia esperado a vida inteira, e que mesmo que viesse tarde, ainda assim era real. El abraço que guardou por décadas, o dia mais marcante de minha vida, chegou em uma manhã cinzenta. Meu pai estava especialmente fraco, mal conseguia falar. Quando me sentei ao lado dele, ele levantou lentamente os braços, com esforço, com dor, com hesitação, mas levantou. Foi o gesto mais inesperado e emocionante que já vi. Ele me chamou pelo nome, algo que raramente fazia. E então, com uma voz quase imperceptível, pediu: "Vem aqui, hijo." Eu me aproximei, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. E naquele instante, meu pai me abraçou. Um abraço completo, apertado, verdadeiro. Um abraço guardado por décadas. Um abraço que continha toda a dor, todo o amor e todo o arrependimento que ele nunca conseguiu expressar. Eu me desfiz em lágrimas nos braços dele. Ele tremia. Eu também. Parecia que aquele momento estava curando não só minha alma, mas também a dele. Era como se estivéssemos reconstruindo nossa história em um único gesto. Aquele abraço foi nosso reencontro, nossa redenção, nossa verdade. E eu soube que, se esse fosse o último abraço da vida dele, já teria valido por todos os que faltaram. É o legado que deixou em meus braços. Meu pai faleceu poucos dias depois, mas eu não carreguei sua morte como um abandono, e sim como uma libertação. Ele se foi depois de me dar aquilo que eu esperei por anos. Não um abraço físico apenas, mas um abraço emocional.
espiritual. Eu finalmente entendi que ele sempre me amou, apenas não sabia como demonstrar. Guardo aquele momento como um tesouro, porque naquele abraço ele me entregou tudo o que tinha, todo o amor silencioso, toda a dor escondida, toda a verdade não dita, e isso mudou completamente minha vida. Hoje, quando penso nele, não lembro da distância. Lembro do momento em que ele escolheu me abraçar apesar do medo. Lembro de sua coragem em enfrentar a dor e escolher o amor. Aprendi que nem todos sabem amar da mesma maneira. Alguns amam com palavras, outros com gestos, e alguns amam em silêncio, até que finalmente encontram forças para se abrir. Aquele abraço tardio me ensinou que nunca é tarde para curar uma história. Nunca é tarde para amar. Nunca é tarde para dizer, eu estou aqui.